Vamos a saludar nuevamente. Ahí está Sergio, está Fernando y arrancamos con las preguntas. Los temas del día a nivel político, uno de ellos fue la cumbre del Mercosur virtual, ¿no? Por primera vez estuvieron ahí Alberto Fernández y Bolsonaro juntos, ¿no? ¿Cuál es el dato, Fernando, que viste vos de esta participación del presidente argentino en esta cumbre? Bueno, el primer dato es no solo la participación en una cumbre del Mercosur, después de que en la gestión de Alberto Fernández había empezado con algunas idas y vueltas, sobre todo cuando se bajó la Argentina de los acuerdos que estaba haciendo el Mercosur con algunos países como Singapur, como Corea del Sur. De todos modos, hoy la participación tuvo, aún siendo un encuentro virtual, una suerte de diferenciación, de encontronazo virtual, primero con Jair Bolsonaro, que es hoy el presidente de Brasil, es con quien Alberto Fernández se encuentra más distanciado, y lo hicieron público. De hecho, también cuando habló Bolsonaro, no mencionó prácticamente a la Argentina, elogió a Uruguay, habló de Venezuela, pero como si la Argentina no existiera. Y después también tuvo Alberto Fernández, cuando hablaba la presidenta de Bolivia, se retiró un tiempo antes en una suerte de desaire virtual también, que revela los posicionamientos políticos. Primero, el distanciamiento de Bolsonaro y el distanciamiento de la presidenta de Bolivia, porque recordemos, Alberto Fernández ha respaldado siempre al anterior presidente de Bolivia, Evo Morales, y entonces, bueno, por eso le hizo sentir un poco esa distancia. Me parece que son los dos hechos que marcan la participación del presidente argentino y que revelan, como lo vimos el fin de semana pasado, cuando en la charla con Lula dijo que extrañaba a Chávez, una suerte de posicionamiento muy pegado al pensamiento de Cristina Kirchner en términos de política internacional y de la región sobre todo. Ahora, me pregunto, Fer, y es perfecto el resumen que haces, además trayendo a colación ese antecedente de la reivindicación de Chávez y de Correa, ¿qué le puede costar a la Argentina, no? Porque la política exterior es lo más cercano, o generalmente, si es virtuosa, tiene que ser lo más cercano a una política de Estado, a una política, digamos, corrida de lo ideológico, corrida del partido gobernante. ¿Qué costo puede tener para la Argentina los traspiés en materia de política exterior, Sergio? Bueno, obviamente estamos ante una situación donde ojalá fuese el Mercosur el único ámbito en el cual Argentina tiene una postura errática, ¿no? Yo creo que hoy hubo algo positivo y fue el compromiso del presidente, más allá de preferencias personales. Él enfatizó el hecho de que lo importante era la región, era el Mercosur, era un proyecto de construcción colectiva, ¿no? Pero al mismo tiempo, recordemos aquí lo que está en juego, Caro, yendo al punto que vos marcás. Los tres países que nos acompañan en esta construcción regional, Brasil, Uruguay y Paraguay, quieren bajar el arancel común. Recordemos que el Mercosur no es un pacto de libre comercio, sino es una unidad aduanera, ¿no? Y esto implica que para muchos productos tenemos un arancel que es el mismo para todos los países. Esto efectivamente encarece las importaciones y vuelve menos competitivas estas economías. Los países socios del Mercosur, excepto la Argentina, buscan bajar este arancel. Es algo un poco técnico, pero muy importante porque es uno de los puntos de diferencia más significativos. Sergio, te quería preguntar cómo podría modificar esta situación del Mercosur si aparece una vacuna del coronavirus, ¿no? Porque obviamente va a ser un bien que se va a disputar a nivel internacional. Y no sé si ahí el Mercosur se va a poder mover en bloque o no. Bueno, por supuesto hay muchos objetivos comunes, Nico. Uno es ese, pero hay otros que podrían eventualmente también generar mayor cooperación. Uno es las redes de crimen organizado, ¿no? En particular en la triple frontera, pero también llega esto con ramificaciones complicadísimas al Uruguay. Y lamentablemente no se ha avanzado lo suficiente. Lo que vos marcás es cierto, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió en los últimos días, donde Estados Unidos ha comprado prácticamente toda la producción de uno de los remedios que supuestamente ayudan. Y bueno, la verdad que fue muy controversial cómo el poder económico y la capacidad de adelantarte hace la diferencia si es que este remedio funciona, ¿no? Así que indudablemente eso podría ser un objetivo común
al margen de las investigaciones que se están realizando, sobre todo en Brasil y Argentina, que también pueden derivar en novedades interesantes, ¿no? Igualmente no hubo en la región, Sergio, lo mismo pasó en Europa, ¿no? Pero sobre todo en el Mercosur no hubo solidaridad, digamos, entre los países. Digamos, rápidamente cada uno tomó sus medidas, cerraron las fronteras y además tomaron medidas distintas. Brasil no hizo nada, Argentina cerró, ¿no? No hubo coordinación de políticas sanitarias en la región. Entonces, digo, muchos están mirando en casa y decir, ¿para qué sirve el Mercosur? Bueno, tenés razón, pero eso caracteriza a la pandemia a nivel global. No fue una excepción del Mercosur. En ningún caso uno ve una cooperación efectiva. Al contrario, hubo competencias por insumos y la verdad, incluso la Unión Europea, que uno puede tomar como modelo de integración, tampoco tuvo una política sanitaria común, todo lo contrario, ¿no? Ahora, el Mercosur es fundamental. El Mercosur es un área para nuestra región central. Tengamos en cuenta que Argentina y Brasil se veían a sí mismos como potenciales enemigos, y no hace mucho de esto, y gracias al Mercosur hubo una integración efectiva y se, digamos, eliminaron todas las hipótesis de conflicto militar. También nos conviene muchísimo en materia, obviamente, económica. Hay muchas empresas que están en la Argentina porque pueden exportar a Brasil. Lamentablemente muchos están yendo de la Argentina hacia Brasil ahora por las condiciones nuestras, pero, digamos, para empresas multinacionales el tamaño de nuestro país no era lo suficientemente grande como mercado, y Brasil, por supuesto, es un mercado infinitamente más grande que el nuestro, así que ahí también hay otro motivo. Y el tercero, yo diría muy importante, ¿no? En un mundo como este, tan incierto, tan hostil y tan cambiante, la verdad que ir con otros países con más escala y con más posibilidades de negociar mejor es una ventaja enorme. Fíjate lo que pasa ahora con la negociación con la Unión Europea, que debería avanzar, y para nuestra región y sobre todo para Argentina sería realmente fundamental concretar ese acuerdo. Cambiando un poco de tema, pero hablando por supuesto de un frente que nos preocupa muchísimo, hablemos de la pandemia económica o del frente económico de la pandemia. Fer, quería preguntarte, también retomando esto que decía Sergio, de que la Argentina es poco atractivo como mercado para inversores, ¿cuál es la salida para la generación de empleo genuino? Digo, hoy escuchábamos cifras récords de recomposición de puestos de trabajo en Estados Unidos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el plan para la Argentina? Bueno, el plan en cuanto a la salida de la pandemia todavía por parte del gobierno no ha quedado claro, ¿no? Porque no hay ningún plan en términos públicos. Ayer decíamos, Caro, que el presidente, que Alberto Fernández, no es partidario mucho de hablar de planes. Siempre dice lo mismo, que los que tenían grandes planes terminó yéndole mal. Pero la verdad es que no hay por ahora un indicio claro de hacia dónde vamos en términos económicos. En términos de lo que fue la reunión del Mercosur hoy, yo creo que es positivo, que hay una buena relación con México, con López Obrador, pero el principal socio comercial es Brasil. Nos guste más o menos la ideología de Bolsonaro. El problema es que el intercambio en la industria alimenticia, automotriz y todo, el país que define en la Argentina es Brasil. Hoy Alberto Fernández le dijo marito al presidente de Paraguay, también le hizo un gesto amable al presidente de Uruguay, a la calle Pou, pero con Bolsonaro las cosas muy tirantes y así es muy difícil encarrilar la relación bilateral en términos económicos. Siguiendo lo que pregunta Carlos, esto del plan post-pandemia, ¿tenés información sobre nuestro ministro de Economía con un perfil muy bajo, ¿no? Martín Guzmán, que sigue con el tema de la deuda, pero que prácticamente no tiene ni un rol preponderante en el gabinete, ni tampoco ha presentado básicamente ninguna medida, ni siquiera las económicas, ¿no? Todas las anunció el propio presidente Fernández, ¿no? Es decir, el ministro no ha tenido participación activa en estos meses, salvo en el tema de deuda, ¿no? Sí, exactamente. Todos estamos esperando si realmente termina acordando por la deuda y la Argentina evita un nuevo default, ¿no? Que sería el 9º default en la historia de la Argentina. El tema es qué pasa después, una vez que se arregla el default. Es cierto, todos los anuncios del presidente fueron en general acompañados por Matías Culfas, que es el ministro de Producción. Pero en términos económicos estamos muy complicados. Hace un ratito supimos que la recaudación impositiva de junio cayó un 17% respecto del año anterior, cuando medís contra inflación, ¿no? Caímos 17% por la inflación, que en el semestre fue de 45%. Y lo otro es que todos sabemos que el índice de pobreza a fin de año y ya en septiembre va a haber un primer indicio,
va a ser muy alto, muy alto. Como dijo Agustín Salvia de la UCA, que la UCA retrasó esa medición, de todos modos admitió que el índice va a ser cruel. Esa es la palabra que usó Agustín Salvia, cruel. Cruel va a ser el número. Se estima que para fin de año puede estar en el orden del 50% e incluso superarlo. Hoy se conoció el índice de pobreza de la Ciudad de Buenos Aires, subió a 23%, pero para toda la Argentina se espera ya en septiembre un número pero muy alto y muy preocupante. A esto se suma una proyección de la ONU que habla de que entre niños y niñas podría la Argentina cerrar este año con un 58% de pobreza. Esto es prácticamente 6 de cada 10 chicos pobres en la Argentina por la situación económica, la crisis económica. Ahora te pregunto, Fer, porque sé que tenés información sobre esto. Circuló la versión de que podría haber problemas con la medición de la pobreza ante la imposibilidad de hacer las encuestas presenciales. Claro. Y por supuesto, dado el historial, sobre todo el kirchnerismo, de la pelea con los datos, cuando se hablaba incluso de la estigmatización de la pobreza si se medía, esto despierta todo tipo de interrogantes. ¿Qué información tenés vos sobre esto? Efectivamente, ahí hay una pequeña... con varios funcionarios, con gente del INDEC, también con gente de allegada, Daniel Arroyo, y aclararon la situación. Acá lo que está pasando es que efectivamente es muy difícil hacer encuestas presenciales por razones obvias, entonces se reemplaza con encuestas telefónicas que no son igualmente precisas, pero por supuesto luego de un proceso de ajuste y con, digamos, mecanismos para acotar el error, se puede ir avanzando en una investigación con bastante credibilidad y sobre todo uno ve la consistencia de los datos a través del tiempo y si no hay demasiados saltos, uno puede tomar eso teniendo en cuenta las restricciones que existen como buenos datos, ¿no? Esto, como ustedes saben, se mide 2 veces al año, en junio y en diciembre, y se reporta casi 3 meses después. Es decir, nos vamos a enterar de estos datos en septiembre, ¿no? Evidentemente los datos no van a ser buenos, pero no va a haber problemas metodológicos ni de credibilidad, porque el INDEC sigue trabajando muy bien. Bien. Nico, ¿vos querías decir algo? Quería preguntarle a Sergio, ¿cómo se puede gobernar una Argentina con 50% de pobres? Mira, Nico, ahí la pregunta es cómo hacer para reducir eso lo más rápido posible, ¿no? Hemos tenido un número parecido en plena hiperinflación allá por 89 y 90, donde también hubo una situación de pobreza, que fue un pico, que luego con la recuperación de la economía y la recuperación del ingreso bajó rápidamente. Algo parecido ocurrió también en el 2002, ¿no? Después de la gran caída. Y enseguida la Argentina se recuperó en lo que llamamos una V corta, es decir, rápidamente se recuperó el empleo y de a poquito la gente consiguió nuevamente trabajo y la cosa se fue acomodando. Pregunta fundamental, ¿a qué tasa va a crecer la Argentina luego de esta crisis? ¿Y qué estamos haciendo para, de alguna manera, promover una recuperación que sea lo más vibrante, lo más rápido posible? Yo creo que ahí está el gran, digamos, enigma, y yo creo que el presidente debería revisar esa idea de que los planes no sirven. Depende de qué plan, ¿no? El plan austral funcionó en un momento, el plan de convertibilidad también funcionó en algún momento, el doctor Labaña tenía un plan cuando llegó al Ministerio de Economía, es decir, no es cierto que los planes no funcionan, no tener plan es no tener brújula, y eso yo creo que es gravísimo justamente en una situación como esta. Bueno, Fernando, y para cerrar, justamente, ¿no? El presidente se muestra siempre muy rodeado de la parte sanitaria, pero no de la parte económica, ¿no? ¿Hay un faltante, un déficit tal vez? Hay un déficit y hace 3 semanas el presidente en la Quinta de Olivos recibió a los principales empresarios de la Argentina. Ahí parecía, bueno, que por lo menos se encarrilaba una coordinación, un consenso, y que podía aparecer finalmente un plan económico de salida de la crisis. Pero una semana después comienza todo el conflicto de Vicentín y ese acercamiento, esa relación se terminó prácticamente inmediato, se congeló. El lunes estuvo el presidente con 2 personajes. Uno es el expresidente Eduardo Duhalde, el otro es el exministro José Ignacio de Mendiguren. ¿Por qué estuvo reunido con ellos dos durante 2 horas? Básicamente porque son quienes estuvieron al frente de la Argentina en el año 2002. Lo que quería saber el presidente era un poco
cómo fue ese proceso para poder salir de aquella crisis, que es una crisis tan grande como está resultando esta, es el mayor antecedente. Bueno, me parece que si se concretan algunos acercamientos que está habiendo más privados con empresarios y con referentes de la economía, pronto vamos a tener más noticias. Se está moviendo en este sentido y sería necesario, sería imprescindible que el gobierno cierre el acuerdo por la deuda, se termine el fantasma del default y aparezca un plan económico que empiece a brindar un horizonte, que es lo que ahora no hay.